refiere a la clave roja. Hay clave roja que es para hemorragia, hay clave azul y hay clave amarilla. La clave roja se refiere a la hemorragia. La clave azul se refiere a preeclampsia. Y la amarilla a sepsis. Empecemos por la clave roja. Para empezar, sin palabras, ¿no? Sin palabras, esta imagen me dice lo que es un equipo, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo primero que debemos de saber. Tiene que haber equipo. No puede haber una clave que se respete si no hay equipo. Cada quien se dedica a hacer lo suyo. Estos tres se dedican a esta llanta, otros tres a esta llanta, y así el otro le pone el combustible, el otro le pondrá el aceite, qué sé yo. Esto es un equipo, todos trabajan, cada uno tiene sus funciones. Si esto no ocurre en una clave, simplemente no hay clave. Es un trabajo en equipo, aquí está la definición, no viene a ser la suma de cada individuo, viene a ser el trabajo de todos, porque cada miembro tiene su función. Uno se apoya del otro. ¿Cuál es el contenido de esta presentación? Voy a hablar sobre las fallas recurrentes, es decir, en qué nos equivocamos. Voy a hablar de las definiciones, voy a hablar de los beneficios de usar la clave, de los componentes, cuáles son los procedimientos y cuáles son los escenarios. Debo advertir, jóvenes, que cuando los médicos, el personal médico, el personal de salud, sea en un pueblo, en un centro de salud, incluso en un hospital, cuando analizamos una muerte materna por hemorragia postparto o por cualquier hemorragia y comparamos lo que hicimos con lo que debimos hacer, simplemente es porque no hicimos bien las cosas, ¿sí? Repito, esto es lo que ustedes deben hacer. La clave roja es básico para un médico general, integral, bien formado, que es lo que queremos precisamente. Por eso es que insisto, ya van como 5 veces, si a alguno de ustedes les interesa el tema, podemos compartir más archivos o las preguntas que ustedes quieran a mi correo y yo gustoso les voy a contestar. Cuando no hay equipo, cuando no haces clave roja, te va a suceder esto. Este médico hasta parece loco, ¿no? No sabe qué hacer, ¿no? Está buscando los medicamentos, está buscando la jeringa, dónde estará la sangre, está solo y el otro se está muriendo. Está solo, no tiene equipo. Aquí, en esta, cada quien trabaja por su lado. Mientras estos tres construyeron esto, estos otros tres construyeron esto, pero cuando fueron a ver el resultado, comienzan a echarse la culpa de quién actuó bien, quién actuó mal. Aquí, pues, definitivamente no hay. Bien, voy a compartir con ustedes esto. Para mí es una ventaja de dirigirme a personas jóvenes que están a punto de graduarse. En ese sentido, yo ya los veo como médicos, entonces puedo compartir ciertas cosas que suceden, ciertas cosas que ustedes ya deben irse acostumbrándose a nuestro sistema de salud. Ustedes están a puertas después de hacer ya su internado. Ojalá de verdad sean en mejores condiciones cuando terminemos este gran problema que azota el mundo. Y quiero compartir con ustedes las fallas que tenemos como sistema. Las fallas son las siguientes, ¿no? Falla recurrente. La primera falla recurrente es que una falta de comunicación o coordinación, que es lo que pasa a veces en la casa, ¿no? O a veces pasa con la misma pareja, ¿no? Que cada uno piensa lo que le da la gana, pero no se habla. Otra cosa que es frecuente y cada vez más frecuente es la falta de liderazgo. Yo apelo, jóvenes, a que ustedes no pierdan eso. El médico debe ser líder donde sea, en su barrio, en su casa, en su comunidad. Cuando uno es padre de familia, debe ser líder ahí en el colegio, junto con los otros padres. Se debe de liderar. El médico per se debe ser un líder. Y si ustedes están en un apuro con una paciente que está sangrando, ustedes tienen que liderar.
no deben dejar que otra persona lo lidere porque lo va a hacer mal, simplemente lo va a hacer mal. Si ustedes dejan que lidere la enfermera, disculpen, no tengo nada en contra de las enfermeras, si ustedes dejan que lidere la obstetriz, tampoco tengo nada en contra de las obstetrices, pero ustedes deben de liderar el equipo de la clave roja. El médico es el que debe liderar. Por eso es que deben de formarse bien para que hablen ustedes con base y puedan liderar. Porque una de las mejores formas de demostrar liderazgo es demostrándole a tu gente que tú sabes. Otra cosa es pues que no funcione el equipo, ¿no? Y lo otro es esto, ¿no? El deficiente manejo inicial, es decir, me demoro en empezar a darle un manejo inicial. Vamos a narrar cada una de estas cosas, por qué suceden. En primer lugar, no es evaluada pues por el especialista. El especialista está donde debe estar. Por lo tanto, incumple sus funciones, se delegan responsabilidades. Y ustedes ya saben a quién se le delega, ¿no? Básicamente se le delega al interno, ¿no? Que es un personal que por supuesto no tiene la experiencia, se invaden competencias, porque si no está el médico, no está el especialista, la enfermera quiere hacer las cosas, la obstetriz quiere hacer las cosas, el interno quiere hacer las cosas, el residente también las quiere hacer, lo hacen a medias. ¿Por qué? Porque la cabeza, el líder, el especialista no está. Esa es la verdad. Por lo tanto, es evaluada, ya sea por el interno, por el residente, por la obstetriz o por la enfermera, que vienen a ser personal inexperto. El que debe estar ahí presente es el médico especialista. Se hace una mala historia clínica. Al interno se le da la responsabilidad de hacer una historia clínica y, por supuesto, puede leer, puede ser un chico que aprobó con 18, con 19, con 20, pero hay que tener experiencia, ¿no? Hay que tener maña para hacer una historia clínica. Comienza a un abuso de los descartares, ¿no? Descartar cuando todo está a la vista, ¿no? Se incumplen normas, no se cumple con la guía, no se supervisa. Esto es cosa frecuente aquí y en cualquier lugar. No que en mi hospital donde yo estoy no ocurre. Bueno, que no lo veas es otra cosa, pero ocurre en todos los hospitales. Bien, respecto a las consecuencias de una evaluación inadecuada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede como consecuencia de esto? No hay una evaluación integral, se subestima la gravedad, no se reconoce el problema, la alarma, el grito, el llamado se hace en forma tardía, recién cuando se dan cuenta, cuando la paciente está ya en una fase 3, en una fase 4, recién llaman al médico, al especialista. Y por supuesto el manejo inicial está retardado. Los errores comunes, lo que acabo de decir, inadecuado manejo inicial, se hace un manejo incorrecto, con un diagnóstico incorrecto, o se hace un manejo incorrecto con un inadecuado diagnóstico. Hay varios mix que podemos hacer respecto a los errores comunes. ¿Qué es lo que sucede? Shock, pues ustedes ya saben que si queremos definirlo con una sola palabra, el shock viene a ser otra cosa que una disminución de la hipoperfusión, menos oxígeno, por lo tanto la célula empieza a tener este tema de que ya no produce la cantidad de ATPs que normalmente, recuerdan ustedes del ciclo de Krebs, aumenta el lactato, más hidrogeniones, más acidosis y comienza a tener un funcionamiento enzimático anormal y finalmente ocurre pues una muerte celular. ¿Qué es lo que se puede hacer? Aumentar el gasto cardíaco mediante transfusión, mediante líquidos. Puede hacerse uso de inotrópicos, de vasoactivos y por supuesto mejorar la hemoglobina mediante la transfusión de glóbulos rojos. El manejo tiene que ser integral, rápido, un control rápido de la hemorragia, una reanimación hemostática, como hemos hablado, privilegiar el uso de sangre. Esto, por supuesto, es un tremendo problema, porque la sangre no es pues como un caramelo que lo tengo ahí en el estante listo para usarlo, ¿no? Los marcadores de shock están bien descritos ahí. Esto es lo más frecuente, ¿no? El llenado capilar mayor de 3, y aquí están los otros marcadores de shock.
Esta paciente va a UCI de todas maneras. Las metas de la reanimación. Es muy importante lo que se está hablando ahora. Bueno, antes se decía, dale 2 litros, 500 más 500 más 500 más 500. Ahora uno tiene que ver la respuesta, ¿no? De frente no le puedes dar los 2 litros sin evaluar respuesta. Lo otro que también se está dejando en desuso es que la verdad es que uno debe de evitar esas fórmulas de estimación de reemplazo de 3 por 1. Es decir, perdió 1, entonces yo debo darle 3. Se habla de bolos de 500, ¿sí? Pero también eso entra en discusión, ese es un tema de que se debe abordar desde el punto de vista práctico. En cuanto a la definición de lo que es una clave roja, ya más o menos hemos hablado de eso. Viene a ser un equipo multidisciplinario de salud que se organiza para una respuesta rápida. En este caso, al ser clave roja, una respuesta rápida para la hemorragia. Esta foto ya la han visto. Acá está la definición de clave roja, el significado, las partes, qué es lo que significa, y los beneficios que la clave roja tiene. Vayamos a los componentes. Nosotros, para hablar de clave roja, vamos a hablar de 4 componentes. En primer lugar, la detección de la crisis, es decir, cuando se active el código. 2 es cuando interviene el equipo. 3 es que se evalúa. Y lo 4 es una cuestión administrativa o logística que lo tienen que hacer los jefes, los directores y el personal administrativo, que nos debe de brindar las facilidades de tener siempre esto. Ojo, a pesar de ser una cuestión administrativa, nosotros, los médicos que estamos de guardia, al empezar la guardia debemos de saber si tenemos o no tenemos esto. Eso es muy importante. No porque sea un tema administrativo o logístico, debemos de descuidarlo. Nosotros al empezar la guardia debemos de saber, tener conocimiento de si tenemos o no tenemos lo que deberíamos de tener. ¿Sí? En primer lugar, hay que detectar la crisis. Es decir, empecemos por el tema de activar el código. A través del llamado. ¿Quién hace el llamado? La primera persona que cree estar detectando algún problema. Obviamente puede ser el médico, puede ser la enfermera, puede ser la obstetriz, puede ser el residente, puede ser la enfermera, la técnica, puede ser hasta el personal de limpieza que pasa por ahí y ve que la paciente está sangrando. Entonces es la primera persona que esto llama, avisa, grita para que acuda. Luego, recién interviene el equipo. Por supuesto que si desde el punto de vista práctico el equipo ya está ahí, ni hablar, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿no? Se constituye el equipo, empieza la reanimación y comienza a proporcionar ciertas estrategias, ciertas actividades para estabilizar a la paciente. Este equipo casi siempre está formado por personal, si hablamos de un hospital, personal de UCI, de shock trauma, o grupos especializados. Estamos hablando de intensivistas, expertos en el manejo de la vía aérea, que puede ser pues el anestesiólogo, ni hablar, ¿no? Que es el que mejor podría manejar su vía aérea. Y por supuesto el especialista del área materna, ¿no? Es un equipo especializado. Ojo, pero en cualquier puesto de salud o en cualquier centro de salud también pueden tener su clave. No van a tener la intensivista, pero con lo que hay, ustedes pueden armar su clave. Bien, esta evaluación se realiza posterior a la crisis, es decir, comienzo a hacer todo, ¿no? Le coloco la vía, le coloco fluidoterapia, ya avisé, ya le tomé muestras y luego hago como que un barrido, ¿no? A ver qué me faltó. Me di cuenta, oye, faltó la sonda Foley. O sea, estamos evaluando lo que hemos hecho, a ver qué nos falta. Esa es la parte de la evaluación. Y luego viene pues el tema administrativo, que como les vuelvo a repetir, también nosotros tenemos que estar enterados de eso. Bien, ¿cómo nos organizamos? Como clave, ¿cómo nos vamos a organizar? En primer lugar, nosotros debemos de decir que una clave roja organizada va a facilitar la realización de funciones. Si estamos organizados, como esta foto,
Cada uno de estas personas va a hacer sus funciones y por lo tanto cada uno de ellas, por lo tanto, cada uno de ellos va a cumplir su función. Y esto va a evitar que uno haga el trabajo del otro y va a evitar que uno incumpla sus funciones. Cada uno de ellos saben qué cosa es lo que tienen que hacer. Y eso se hace previamente. Lo que decía hace un momento, yo en mi hospital puedo tener pues el anestesiólogo, el intensivista, banco de sangre, ese es mi clave roja, la clave roja de un 3-1 o de un 4. Ustedes, cuando estén trabajando como médicos generales, van a estar como jefes en un puesto de salud, o van a estar como jefes en un centro de salud, o van a estar como jefes en una red. Hay muchos muchos, de verdad, al menos en el cono norte, que es donde nosotros laboramos, nuestros alumnos, ¿no?, de su universidad, nuestros internos de la universidad, han pasado por nosotros, ya son residentes, ya son especialistas, y están laborando en el cono norte. Como médicos generales, puedes estar en un puesto de salud, en un centro de salud, y tú armas tu clave. No será como esta, pero tú tienes que tener tu clave. Donde estés, tienes que... Aquí hay un intensivista, pues tengo que tener aquí mi intensivista en mi clave. Acá no tengo, pero tengo de repente, pues tengo mi enfermera, tengo mi obstetriz, tengo mi técnico, tengo el chofer de mi ambulancia. Ese es mi clave. O sea, la clave no es solamente de un hospital, que quede bien claro. Tenemos nosotros la cabeza, el útero, los brazos, y tenemos que comenzar a distribuir quién va a dónde. Aquí, por ejemplo, esto está totalmente desorganizado, ¿no? Todos quieren estar en el abdomen, ¿no? ¿Qué? ¿Y la paciente no respira? Todos quieren estar en el abdomen. Esto es una mala organización. Es como que todos, en esta foto, en la anterior, es que como que todos solamente se dediquen a las llantas de adelante, ¿no? Y la llanta de atrás, y la gasolina, y el aceite. Esto sí más se asemeja a una clave que se respeta, ¿no? Tenemos al médico que está obviamente evaluando las funciones vitales, tenemos a la técnica, tenemos a la enfermera, tenemos a la obstetriz, tenemos al otro que debe ser un técnico. Entonces, esto parece más un equipo que la anterior foto. Definitivamente es el médico, el líder, el coordinador. Tiene y debe ser el médico, el que ordena, el que manda, el que supervisa y el que le dice al que no está haciendo las cosas que las haga. Mínimo debe estar conformado por 3 personas, el coordinador, el asistente 1, el asistente 2 y previamente yo debo conformar mi equipo, ¿no? Recuerden ustedes que esto se ve pues en cualquier deporte, ¿no? Mientras con mayor anticipación, mientras con mayor cantidad de meses, yo formo mi selección y la hago jugar partidos de entrenamiento, mejores resultados podría tener. Si yo tengo mi equipo que ya lo conformé, lo capacito, hago simulacros, reviso casos, lidero, entonces yo puedo hacer un equipo que trabaja contento y esto debe ser antes de que ocurra. Las funciones del coordinador, ¿sí? Cada una de las funciones del coordinador, el que va a liderar, sus funciones, tiene que ver con las 4T, tiene que organizarse, tiene que liderar, siguen las funciones. Las funciones de los asistentes. Ojo, desde ya les digo algo. Si es que yo la veo a mi paciente en mi tópico de emergencia, yo ginecólogo, lidero en esos momentos, lidero mi equipo, pero yo decido pasarla al área de shock trauma. En el área de shock trauma está el especialista, el intensivista o el emergenciólogo, que tiene otras armas, que tiene otros monitores, que tiene otras capacidades diferentes a las mías. Entonces, él es el que se convierte en coordinador, por si acaso, para que tengan las cosas claras. Porque yo no voy a ir a shock trauma a dar órdenes. Yo voy para coordinar con el especialista que está en esa área. Entonces, al cambiar de área, obviamente, el nuevo coordinador, el nuevo líder es el jefe de esa área, es decir, el médico intensivista, el emergenciólogo. Por supuesto que va a coordinar conmigo, claro que sí. Bien, se colocan 2 vías endovenosas,
Antes se decía una en cada brazo, ahora se propugna que las dos sean en un solo brazo y que el otro brazo quede para tomar las funciones vitales. Inmediatamente aquí está bien descrito qué cosa es lo que debemos de pedir, ¿sí? Ahora, esto de lo que debo pedir depende de dónde estoy, ¿no? En algunos lugares dicen 6 unidades de sangre. Bueno, en mi hospital, que tenga 6 unidades de sangre así de un solo golpe, es un poco difícil en cualquier. Bien, entonces podemos seguir, ¿sí? Disculpen. Perfecto, gracias, gracias. Bien, seguimos entonces. Avancemos un poquito, ya perdí algunos minutos. Bien, vamos al tema de los procedimientos. Les dije de un principio que el tema era bastante extenso, ¿sí? Me disculpan. Estos son los procedimientos que vamos a realizar. Son 4. Uno es el de activación, que se hace en el minuto 0, ¿sí?
El procedimiento número 2, que viene a ser y se llama reanimación y diagnóstico, que se hace entre el primero y los 20 minutos. El tercero que es de estabilización, que debe suceder entre los 20 y 60 minutos. Y el manejo avanzado, es decir, cuando ya debemos entrar a la sala de operaciones a saber qué vamos a hacer, debe de suceder en la primera hora. ¿Qué vamos a hacer en la activación? Como ya se ha dicho, ¿no? Vamos a evaluar el estado de conciencia, la perfusión, el pulso, la presión arterial, y vamos a saber que esto puede ocurrir en cualquier parte del lugar donde trabajamos. Puede ser en la hospitalización, puede ser en el quirófano, puede ser en sala de partos, puede ser en una paciente que ya está en recuperación, ya operada, o puede ser una paciente que viene a nuestra emergencia. Es decir, puede ser en diversas áreas, ¿no? Y por supuesto que cada una de ellas debe estar asignada a su lugar. Debemos de saber de que al empezar la guardia, es bueno que uno se comunique. Por ejemplo, en mi hospital tenemos una buena costumbre de que si la guardia empieza a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana se reúnen todos los médicos asistentes en el cuerpo médico a ver qué cosa es lo que tenemos. Habla el cirujano, habla el de banco de sangre, habla el anestesiólogo, todos para decir qué cosa es lo que tenemos. Eso es muy, muy, muy importante. Debo de saber cuántas salas tengo disponibles, cuántos anestesiólogos tengo. Recuerden de que nosotros estamos trabajando en un sistema de salud caótico, en lo que nos falta gente. Entonces debo de saber cuántas operaciones quedan pendientes, debo saber si ya han avisado que va a venir una paciente para cirugía de fuera, de la calle, si el SAMU trae a alguien. Nosotros tenemos 3 maternos alrededor, de repente nos están mandando alguna paciente. ¿Sí? Todo ese tema de logística debemos de saber. El jefe de la guardia también debe saber con cuántas ambulancias cuenta. Un hospital como el mío, por ejemplo, que es un 3-1, que es el único prácticamente que hay en el cono norte, tenemos que ver la parte logística. Eso también es parte de la clave. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no me corresponde. Sí, sí te corresponde. Miren, yo les cuento de que un joven que acaba de recibirse recién el año pasado como especialista, y lo digo con orgullo, bien formado, ahora está haciendo jefatura de guardia y lo está haciendo muy bien. Y es bueno porque de joven está empezando con su experiencia. Y eso también debería suceder con ustedes. Empiezan los procedimientos, disculpen que voy a correr un poquito por cuestiones de tiempo. Empiezan los procedimientos, de qué manera voy a administrar el oxígeno, de qué manera voy a monitorizar, cómo obtengo las muestras, voy a comenzar a administrar los 2 litros. Ojo, acá hay un asterisco. Ahora se dice que hay que tener cuidado, porque si yo administro los 2 litros y me paso, podría más bien causarle problemas a la paciente. Por eso se dice que esto está en desuso. Pero si ustedes están en la periferia y van a traer la paciente a un hospital, ustedes pueden empezar con los bolos. Recuerden de que ustedes tienen que catalogar el grado de shock. Ojo, esto que lo estaba pasando, mantener informada a la familia. Por favor, jóvenes, por favor, informen ustedes a la familia. Y por supuesto, informen la verdad. No pueden decirle, esto no se preocupe que aquí todo va a salir bien porque nosotros somos unos tromes. No, hay que decirle la verdad. Señora, su paciente está bien delicada. Señora, su paciente ha perdido abundante sangre. Señora, señor, vamos a hacer todo lo posible para restablecer la salud de su paciente. Pero, ¿está mal? Sí, está mal. La paciente está grave. Bien, empieza el tema de tratar de estabilizarla, que debe suceder entre los 20 a los 60 minutos. Hay que evaluar el tipo de sangrado, esa atonía o qué cosa es, si es desgarro, si es cuello, si es atonía uterina, qué cosa es, y empezar a movilizar nuestro arsenal de acuerdo a lo que tenga la paciente. El manejo avanzado ya ocurre
en el minuto 60, es decir, a la hora yo ya debo estar en sala de operaciones, por supuesto si mi paciente no ha mejorado. Si antes de la hora mi paciente ha mejorado, lo más probable es que no llegue a sala de operaciones. ¿Por qué? Porque mi primer armamento, mi primera tropa que mandé, que viene a ser el manejo médico, me ha resultado, ya no llego acá. Pero si yo llego al minuto 60 y mi paciente no sigue siendo estable, o sigue sangrando, o sigue en shock, yo al minuto 60 ya la tengo que tener en sala de operaciones para seguir actuando. Aquí especifico bien el tema del plasma fresco congelado, el tema del crío precipitado, la dosis, cómo debo aplicar. Los escenarios, existen 3 escenarios. Recuerden ustedes que les puse un cuadro inicialmente. Paciente que mejora con las maniobras iniciales en los primeros 20 minutos, el otro es el paciente que no mejora con las maniobras iniciales, y el tercero es un paciente que mejora en la reanimación inicial, pero recae en el choque posteriormente. Esos son los 3 tipos de pacientes que tenemos. Y aquí está especificado qué cosa es lo que tenemos que hacer. Esto, por favor, es muy importante, la compresión uterina bimanual externa, el CUBE, que vuelvo a repetir, es mucho más importante que el masaje uterino. Maniobras, al final les pongo varias imágenes. Qué cosa es lo que debemos de hacer en cada uno de los casos. Lo ideal es que nosotros tengamos una especie de una especie de preclave, ¿no? La preclave sería pues de que el médico espere a la emergencia, ¿no? La emergencia no debe esperar al médico, el médico debe estar en su lugar donde le corresponde. En el peor de los casos, el equipo debe saber dónde está el médico, es decir, ustedes como internos deben saber dónde está el médico. Es bueno tener tubos para tomar la muestra. Esto generalmente aquí es donde nosotros nos sentimos bastante ayudados con los internos. Un buen interno está equipado, pues, ¿no? Un buen interno tiene listo su tubo. Un buen interno, mientras todo el mundo está haciendo su chamba, el interno ya, sin que nadie le diga nada, ya está sacando muestras. Y ya está llevando y corriendo al banco de sangre para que inicien a hacer las pruebas cruzadas mientras se hace el manejo inicial. Bien, está la definición de shock, nuevamente el cuadro que les decía, el protocolo de manejo, hay que evaluar, hay que tomar medidas generales, las medidas de soporte, de volumen, buscar el tratamiento, exámenes auxiliares y sobre la posibilidad de la referencia. Cada una de ellas lo describo acá, qué cosa es lo que se debe hacer, una evaluación obstétrica, si se ha producido el parto hace menos de 2 horas, qué cosa es lo que tengo que evaluar, ¿sí? Si aún no se ha producido el parto, ¿qué cosa es lo que debo evaluar? Depende del escenario. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Si está en el puerperio inmediato, ¿qué cosa es lo que tengo que verificar? El trato, esta es una cuestión bastante común, que muchas veces no actuamos bien, no manejamos bien la comunicación con el paciente. Recuerden ustedes, jóvenes, que estamos viendo otra época. Tú estás conversando con un familiar y el familiar te está grabando. Son otras épocas. Así que hay que manejar ese asunto. El médico tiene que ser un comunicador y un buen comunicador. Hay que tratar con respeto al paciente, al familiar. Recuerden que si las cosas no van a salir bien, los familiares, van a resaltar todo lo que no salió bien. Todo lo malo lo van a resaltar. Así que manejemos ese tema, ¿sí? Manejemos ese tema. No hay que gritar, hay que tratar con respeto a los familiares. Se describe ahí cada una de las cosas que se debe hacer. Luego aquí en estas diapositivas describo qué hacer con el shock leve, ¿sí? Qué hacer con cada uno del shock, si es moderado o si es severo. Qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe en el lugar donde estás, si es un 1, si es un 2, si es un 3. El tema de la referencia. El tema de la referencia también es muy importante. Debemos de hacer una referencia adecuada, una referencia oportuna, una paciente que vaya con confort, que vaya acompañada, no la mandemos sola.
el personal que acompaña debe ser el mejor que tengamos en esos momentos. A esto me refiero con el CUBE, compresión uterina bimanual externa, una mano arriba y otra mano acá abajo. Eso es el CUBE. ¿Sí? Esto es la compresión bimanual combinada, una mano en vagina y la otra arriba, que también son maniobras que ustedes la pueden hacer, no hay ningún problema. La compresión de la aorta, viendo el pulso abajo, el pulso femoral. El balón intrauterino, que necesitaría tener una capacitación. El test de Wiener, que está explicado cómo se realiza. El traje compresivo, que también tiene toda una técnica y tiene todo un procedimiento. La extracción manual de la placenta, cómo se realiza, cuál es el procedimiento. Estas cosas son las que yo les decía que cada uno de ustedes tiene que coordinar en su sede para realizar. Ya hemos dicho, cabeza, brazos, útero, 2 vías en un solo brazo, no se coloca en la muñeca, ¿sí? Esto ustedes lo ven en crítico, lo ven en simulación. Dos vías de acceso, 2 buenas vías de acceso en un solo brazo. Respecto a la clave, hay muchas fuentes. La clave puede ser la del Ministerio de Salud, la clave puede ser de salud. No hay una clave la cual todos podemos copiar. Ustedes donde vayan, agarren estas fuentes, cojan estas fuentes y ustedes mismos pueden idear, hacer su propia clave. Defino qué cosa es shock, las clases de shock, los tipos de shock, qué cosa es shock hipovolémico, cuáles son los objetivos de mi terapia, qué cosa es lo que yo quiero llegar con mi terapia, a dónde quiero llegar, a qué presión quiero llegar, a qué presión venosa central quiero llegar, a qué volumen urinario debo llegar, cuál es el mínimo que debo obtener y todo lo que yo debería de tener como objetivo. Finalmente, ya para ir terminando, aquí hay unos conceptos básicos sobre hemocomponentes, cosas básicas que ustedes como médicos generales lo deben de saber. Este tema de hablar de que el reemplazo de la pérdida sanguínea estimada, si perdió 1 hay que darle 3, como vuelvo a repetir, está en desuso, está en discusión. Antes se discutía, también se decía cloruro, cristaloides o coloides. Más ahora la balanza se inclina, en primer lugar, de que mejor, antes se decía primero es mejor los coloides que los cristaloides, luego se dijo lo contrario, pero ahora los coloides, por referencia de los médicos intensivistas, están dejándolo en uso. Eso es la eterna discusión, ¿no? Y por eso yo coloco bien arriba como título, esto ya está en desuso. Lo que sí es bien claro, hay que dejar bien claro que en los casos de HPP, por ejemplo, en una ruptura hepática, por ejemplo, hay casos en los que, por ejemplo, el Instituto Materno Perinatal ha llegado a usar 180 unidades, ¿sí? Y la cantidad que ustedes usen más o menos debe de ir en esta proporción de 1, 1, 1. Es decir, si yo uso 10 de paquete globular, debo de usar 10 de plasma fresco congelado y 10 de plaquetas. A eso nos referimos cuando decimos 1, 1, 1. Esa debería de ser la proporción. Les hago un cuadro comparativo en lo que es la sangre total y el paquete globular. No es lo mismo, aquí he tratado de describir para qué sirve uno, para qué sirve el otro, qué cosa es lo que contiene el uno, qué cosa es lo que contiene el otro. No es lo mismo. ¿Cuándo hacer una transfusión? ¿Cuándo no hacer una transfusión? ¿Cuándo usamos las plaquetas? ¿A partir de qué nivel? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones de las plaquetas? Respecto a los componentes del plasma, tenemos 2 tipos, ahí están, y hablo de cada uno de ellos. Las indicaciones del plasma fresco congelado y del crioprecipitado. Bien, y ya para ir terminando, no olviden ustedes este cuadro, lo deben de saber de memoria, ¿no? ¿Qué grupo sanguíneo es uno?
que a quién le puede donar y de quién puede recibir. Finalmente, no existe pues un umbral para cuando yo vaya a manejar, vaya a dar sangre. De aquí para allá, sí, de acá para allá, no. Porque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una paciente que vino por sangrado, ya le resolví el problema, ya le hice el legrado o el AMEU, ya está estable, y la paciente tiene 7.5, tiene 8. Está estable, ya no va a sangrar, ni tiene por qué sangrar, no me debería de correr el riesgo de ponerle sangre. Otro caso, tengo una paciente con 36 semanas, tiene 8 de hemoglobina, se va por su cuarta cesárea. Obviamente no lo voy a subir a las operaciones con 8 de hemoglobina. Previamente tengo que hacer transfusión. Es decir, no seamos tan cuadriculados en decir de que de aquí para abajo, sí, sangre de todas maneras. Y de aquí para arriba, de todas maneras, sangre. No. Hay que evaluar el entorno, hay que evaluar cada uno de los casos para yo poder decidir de qué paciente se trata, en qué entorno estoy, en qué escenario estoy para poder decidir. Bien, yo les agradezco, justamente acaba de terminar mi tiempo. Como vuelvo a repetir, este archivo a través de su compañera Lamas, le voy a hacer llegar el archivo y ella les va a proporcionar mi correo. Si tienen alguna pregunta, yo gustoso de contestarle por ahí. Si quieren algún archivo, por ahí también se los puedo pasar. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho por su atención. Espero que todo lo que les he compartido les haya servido. Discúlpenme si la cantidad de diapositivas, pero es que la información y el tema es bastante amplio. Gracias, jóvenes, que tengan buenas tardes.